pues muy buenos días. Estamos muy felices que el día de hoy estamos reunidos llenando este salón de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Antropológicas, amigos, familiares, colegas, compañeros de esta comunidad, de este Instituto de Antropológicas, de otros institutos, facultades y dependencias de la Universidad de la UNAM. También contamos con la presencia amistosa de colegas y amigos de otras instituciones de la ciudad. Y todos nosotros nos hemos reunido aquí porque el día de hoy queremos inaugurar estas dos jornadas académicas y sobre todo celebratorias. Durante los próximos 2 días, el tema de la alimentación y la nutrición van a ser el espacio de encuentro, un lugar común donde especialistas de diferentes campos, la antropología, la historia, la nutrición, la bibliotecología, la sociología, se darán encuentro para homenajear a nuestro querido compañero, amigo Luis Alberto Vargas Guadarrama. Este instituto ha dado lugar a esta jornada de homenaje a nuestro colega, compañero y amigo pionero de la antropología de la alimentación en México, y ha decidido darle este lugar, este homenaje en sus fiestas, celebraciones de los 45 años de fundación del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Pues yo quisiera entonces pasar la palabra al director de nuestro instituto, al doctor Rafael Pérez Taylor, quien va a hacer la presentación oficial. Nos acompañan también mi colega, compañera, querida, compañera de trabajo del doctor Vargas, Rosa María Ramos, y contamos también con la honrosa presencia del doctor Juan Rivera Domarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, bueno, qué mejor manera de iniciar estas dos jornadas de homenaje celebratorias para nuestro compañero, colega, amigo Luis Alberto Vargas Guadarrama. Gracias, Ana. Buenos días a todos. Para mí es una gran emoción estar hoy aquí, porque por 2 motivos. El primer motivo es que cuando yo regresé del doctorado, era el segundo día en el que Luis era director de ese instituto. Entonces él realizó mis papeles para incorporarme de nuevo al instituto. Entonces eso fue algo que nunca se va a olvidar. Hay toda una relación de estrechez y de amistad de un colega que, aunque no fuiste mi maestro, siempre he reconocido el trabajo que has hecho a lo largo de todos estos años, y un trabajo que has hecho sobre todo por el bienestar de este instituto. Este día, bueno, iniciamos la jornada interdisciplinaria sobre alimentación, nutrición y salud Luis Alberto Vargas, del 9 y 10 de octubre del presente año. Y tengo el gusto también de presentar al doctor Juan Rivera, que él es el director del Instituto de Salud Pública de México, quien también nos acompaña. Y como decías, tú sí fuiste alumno de Luis. Y bueno, y yo creo que muchos de los que estamos aquí hoy presentes fueron alumnos de Luis. Levanten la mano. Todos los alumnos de Luis. Muchos. Y otros, los colegas, ¿no? Los colegas con los que se ha ido trabajando a lo largo de tantos años en la antropología de la alimentación, en la salud pública, en la nutrición. Y por eso... Y hay un maestro también. Hay un maestro. El doctor Martínez Cortés, sí. El doctor Martínez Cortés, que es el maestro. Sí. No, ¿qué mejor? O sea que hay diferentes generaciones, ¿no? Y ante todo esto, pues a mí me da un gran gusto inaugurar
estas jornadas de Luis Alberto Vargas. Bueno, ahora vamos a pasar el micrófono a la colega Rosa María Ramos, quien va a compartir una semblanza de nuestro homenajeado. Bueno, como está anunciado en el programa, es un trabajo que hicimos Paris Aguilar y su servidora. Durante el curso de la vida de toda persona, las continuas, permanentes o eventuales interacciones con nuestro nicho motivan comportamientos, emociones, sentimientos que dibujarán nuestros futuros posibles. Así, sin duda, disculpe. Disculpa un momento. Se les conectó. Bueno, decía que la vida se va... Sí. Decía que durante el curso de vida de toda persona, las comunidades, las continuas y permanentes y eventuales interacciones con nuestro nicho motivan comportamientos, emociones, sentimientos que dibujarán nuestros futuros posibles. Así, sin duda, el contexto familiar en el transcurso de la vida de Luis Vargas Guadarrama, cuando menos desde el nacimiento hasta su juventud, le propició un ambiente muy favorable para orientar, entre otros aspectos, la diversidad de intereses personales que ha sabido conjugar con su práctica profesional. Nació el 2 de enero de 1941 en la Ciudad de México. Fue el primero de 3 hijos del matrimonio entre Josefina Guadarrama Tapia, de familia nativa de Tenancingo, Estado de México, y Luis Vargas y Vargas, hijo de padres originarios de Oaxaca. Su madre, maestra normalista, y su padre médico, radiólogo clínico especializado en cancerología en Nueva York, gracias al apoyo de los doctores Salvador Subirán y Gustavo Vaz, y de quienes además adquirió una formación humanística que lo acercó al arte y la música. Trabajó como radiólogo, el doctor Vargas y Vargas, en la casa cuna donde conoció al doctor Federico Gómez, quien lo invitó a ser parte del equipo de médicos que fundó el Hospital Infantil de México, pero a la vez ejerció su profesión de manera muy exitosa en el Hospital Americano, que luego se fusionó con el británico, recibiendo el nombre actual de Hospital ABC. En este lugar tuvo la oportunidad de conocer a destacadas personalidades de la historia y cultura de México que acudían para su atención, entre ellos el poeta Bernardo Ortiz Montellano, Frida Kahlo, Diego Rivera, Walter Green y su esposa Remedios Varo. Un hito en las vidas del jovencito estudiante de la escuela primaria, Luis Vargas, y su padre, ocurrió cuando este último, miembro de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, le encomendaron la organización de las actividades culturales del primer Congreso Latinoamericano de Radiología, que se llevaría a cabo en el recientemente construido Conservatorio Nacional de Música en la Colonia Polanco. Para tal evento, deseaba mostrar la riqueza cultural e histórica de México a través de la exhibición de algunas piezas arqueológicas, para lo cual solicitó su préstamo al entonces director del Museo Nacional de Antropología, el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, antropólogo físico y médico homeópata, quien no pudo complacer tal petición, pero de tal encuentro surgió una amistad muy profunda. En lugar de aquello, convinieron en llevar a cabo un proyecto aprovechando dos circunstancias fortuitas: la carrera del radiólogo del doctor
Vargas padre, y la existencia de una gran colección de huesos con lesiones patológicas que se encontraban en los acervos del museo, en colaboración con el doctor Arturo Romano, también antropólogo físico, realizaron ese proyecto que culminó con una exposición pequeña para el Congreso y otros más trabajos realizados. Esa amistad fructificó y llevó con el tiempo a que de manera conjunta realizaran muy diversos proyectos culturales, primero en el Hospital Infantil de México, por solicitud del doctor Federico Gómez, y después en el Hospital ABC. Para cuando el joven Luis Alberto Vargas se encontraba cursando el último año de secundaria, el doctor Dávalos Hurtado pasó a ser director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la relación se hizo muy prolífica. El doctor Vargas padre, al tener las amistades y relaciones que había cultivado con músicos y artistas de diversos géneros, más las del mundo antropológico que le presentó el doctor Dávalos, organizaron, entre otras actividades, una larga serie de conciertos. De hecho, los primeros de música barroca clásica que llevó a cabo el instituto se presentaron en lo que sería la primera restauración del convento de Tepozotlán, en el Estado de México. En esa ocasión se interpretaron 3 grandes obras: la Misa del Rey de Bach, el Mesías de Händel y la Misa de Beethoven, dirigida por José Ives Minantur. Las actividades culturales realizadas por los doctores Dávalos y Vargas se extendieron por varios años e incluyeron conferencias todos los jueves en la Librería Británica, a las que acudieron numerosos públicos. En cuanto esto ocurría, alrededor de 1954, por azares de la vida, Eduardo Matos Moctezuma conoció a la familia Vargas, con quienes convivió y se convirtió en acompañante constante de las experiencias culturales de los hermanos Vargas. Sin duda, todas ellas detonaron el interés por la música y la cultura que perdura en Luis Alberto Vargas. El mundo de la antropología lo rodeó desde edad temprana. Conoció a Román Pinechán cuando se iban a iniciar las excavaciones en Teotihuacán, Alberto Ruz cuando recién había descubierto la tumba de Palenque, y a etnomusicólogos como Raúl Helmer y Tomás Stanford. Se podía decir que prácticamente fue inoculado con el germen de la antropología. A pesar del contexto que le rodeaba, dice que nunca tuvo dudas sobre la elección de su carrera. Ingresó a la Facultad de Medicina de la UNAM en 1958, tal vez un poco por tradición familiar, pero convencido de su vocación de servicio a la comunidad. Fue seleccionado para formar parte de un grupo piloto coordinado por el doctor Fernando Martínez Cortés, que tenía una clara formación humanista, y la antropología se hizo nuevamente presente. Entre los maestros que le impartieron clases se encontraban los antropólogos Juan Comas y Santiago Genovés. Estudió anatomía en la primera edición de Hamilton, escrito por antropólogos físicos. Estos y otros maestros como Antonio Villasana, Escobar y Alfonso Millán, cuyo sistema de enseñanza era activa, integral y profunda, lo impactaron en su formación como médico. Las amistades se consolidaron, principalmente entre Luis Alberto Vargas, Eduardo Matos, Octavio Viniegra, Jorge Roland, y durante el segundo año de medicina se sumó Leticia Casillas, la cual prácticamente a partir de ese momento lo ha acompañado a lo largo de su vida. Su entorno familiar lo siguió nutriendo de arte y música. Esta vez, su padre, cansado de la práctica clínica, da un giro y se interesa por aplicar sus conocimientos de radiología al arte. La cercanía que establece con Enrique Gual, entonces director del Museo de San Carlos, le abre sus puertas para trabajar con las obras pictóricas. A esta actividad lo seguían apoyando Luis Alberto, sus hermanos y Eduardo Matos. Así que durante la niñez, adolescencia y los primeros años de su juventud, tuvo la oportunidad de establecer múltiples relaciones con personas de profesiones y oficios dentro de la antropología, la historia, la música, la pintura y medicina. Situaciones que han marcado su vida y trayectoria profesional, que ejerce con gran placer,
conocimientos múltiples, tanto de música y cultura como de los campos de la salud y la antropología, se han articulado bajo su pensamiento interdisciplinario. Asistió al Hospital General para tomar clases con el doctor Martínez Cortés, quien buscaba dar otro enfoque a la atención de los enfermos. Después hizo su internado en ese mismo lugar. Convencido de dar atención a la comunidad para tener una visión macro de la medicina, decidió estudiar antropología. Se inscribe en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, recién ubicada en el Museo Nacional de Antropología, pues después de cumplir con su horario diario en el internado, podía asistir a clases por la tarde. Tuvo como maestros destacados antropólogos como José Luis Lorenzo, Johanna Forhaber, Ángel Paler, Felipe Montemayor, Javier Romero, quien además de prestarle una visión mucho más amplia de la antropología, compartía su gusto por la música. En los últimos semestres, junto con su compañero Mario Ríos, cursó 2 materias con Dávalos Hurtado. La primera, osteopatología, en la que encontró que podía investigar patologías en huesos de individuos que habían muerto, cuando siempre lo había hecho en población viva. La trayectoria de vida en esta etapa de formación profesional de Luis Alberto se reencontró con la de su padre, radiólogo, quien les explicaba las imágenes de las placas de huesos con patología que trabajaban con el doctor Dávalos. El segundo curso dictado por dicho maestro fue el de Dietética y Nutrición, el cual era una extensión de su trabajo publicado en 1966, Alimentos Básicos e Inventiva Culinaria del Mexicano. Hecho que a Luis Alberto Vargas le abrió el camino para interesarse más adelante en el campo de la alimentación a través de la diversidad culinaria y su contexto cultural. La culminación de sus estudios de medicina llegó a su fin cuando se graduó con el trabajo Factores sociológicos y preventivos en el tratamiento de la cirrosis hepática, en el que buscó dar respuesta a un problema de salud utilizando sus conocimientos en antropología. Esta tesis la dirigió el doctor Martínez Cortés. Concluida esta etapa académica, apoyado por Dávalos, obtuvo una beca del gobierno de Francia y de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar estudios de doctorado con el profesor Georges Olivier, inicialmente en la Facultad de Medicina de la Universidad de París. Debido a la reestructuración administrativa del sistema universitario Sorbonne, el profesor Olivier quedó a cargo del Departamento de Antropología, pero en la Facultad de Ciencias. Luis Alberto Vargas fue discípulo de distinguidos antropólogos europeos: Georges Olivier, François de Moulin, Nicole Petitmer, Jean-Marie Bouvier, profesor en trabajo de campo en el yacimiento de la Madeleine, y Juan Gernot, su director de tesis. Además tuvo oportunidad de conocer a Denise Fehrenbach, Schrader y a Valois. Interesado en la antropología aplicada a finales de 1970, obtuvo una beca en el British Council. De Francia viajó a Gran Bretaña para visitar diversas instituciones de aquel país. Durante poco más de 2 meses que duró su estancia, conoció al grupo de trabajo que trabajaba ergonomía, área poco estudiada en México y que en su momento fue una de las varias líneas de investigación que posteriormente ha abordado. Por otra parte, conoció al grupo de investigadores que trabajaban caracteres discontinuos. Especialmente le fue muy provechoso el trabajo con Caroline Berry y con Don Broadwell, quien además había escrito un libro pionero, Food in Antiquity, en el que presentaban los estudios de restos óseos en el contexto de la alimentación general. Este encuentro influyó de manera notable para iniciarlo hacia los estudios de alimentación. A su regreso a Francia, el 20 de enero de 1971, obtuvo el grado de doctor con la tesis Pigmentación cutánea y ciclo menstrual. Días después, volvió a México. En tanto estaba realizando los trámites para ingresar a la UNAM, se reincorporó a la sección de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología como apoyo a los trabajos del maestro Arturo Romano.
En ese tiempo inició su tesis para obtener el grado de maestría en antropología física, en la que aplicó parte de sus conocimientos adquiridos en Gran Bretaña, estudiando los caracteres discontinuos observados en los restos óseos de los habitantes de Tlatilco. La forma en la que abordó el tema resultó totalmente novedosa, pues estudió dichos caracteres en conjunto para distinguir poblaciones. Por sus actividades laborales retrasó su titulación hasta el 13 de abril de 1973, con el trabajo Estudios de los caracteres craneanos discontinuos en la población de Tlatilco, siendo sinodales los maestros Javier Romero, Arturo Romano y Juan Comas, todos connotados antropólogos físicos. Durante 1971 se incorporó a la sección de antropología encabezada por Juan Comas, la cual formaba parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la que el 4 de octubre de 1973 se transformó en el actual Instituto de Investigaciones Antropológicas. Desde entonces tenemos la fortuna de que Luis Alberto Vargas sea miembro de esta institución. A partir de su incorporación en la UNAM, también siguió laborando con la Facultad de Medicina, primero en el Departamento de Anatomía y más tarde en el de Historia y Filosofía de la Medicina. A su vez, mantuvo su vínculo con el pabellón 29 del Hospital General, donde bajo el liderazgo del doctor Martínez Cortés crearon el seminario La Medicina del Hombre en su totalidad, grupo que sentó las bases para una medicina centrada en la persona de manera simultánea a su padecimiento y enfermedad. Una vez fundado el Instituto de Investigaciones Antropológicas, acompañó durante 11 años como secretario académico a Jaime Díaz Quinto, primer director de esta dependencia. A pesar de tener personalidades diferentes, se complementaron en todo momento para hacer crecer en diferentes sentidos a este instituto a lo largo de esos años. Más tarde, de abril de 1994 a 1998, tuvo el cargo de director. Es investigador titular C, miembro en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Medicina. Es nutriólogo honorario por el Colegio Mexicano de Nutriólogos y también por la Asociación Mexicana de Nutriología. Durante 5 años fungió como presidente de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas. Fue asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud. Ha sido investigador visitante en Michigan State University y profesor en la State University of New York en Albany. Ha impartido seminarios y cursillos en las universidades españolas autónomas de Madrid, de Granada, de Córdoba y de Zaragoza, las italianas de Perugia, Bolonia, la de las ciencias gastronómicas en Polenzo y Colonia, y en la boliviana de Potosí. En México, esta labor ha sido muy intensa en varias instituciones mexicanas de educación superior. Es profesor distinguido en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana y es profesor de varios posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido y graduado a poco más de 56 tesistas de licenciatura, maestría y doctorado. Es autor de más de 200 artículos científicos y de divulgación, capítulos de libros y libros. Forma parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. En el campo de la divulgación científica, ha sido miembro de los comités editoriales de las revistas Anales de Antropología, Estudios de Antropología Biológica, Antropología Física Latinoamericana, Cuadernos de Nutrición, la revista Como Ves y otras. Por su interés en la divulgación, con la sencillez en su exposición y la fluidez en su discurso, desde 1975 ha participado en diversas actividades destinadas al público general, entre las que destaca sus intervenciones en radio y televisión, tanto en México como en el extranjero. En los últimos 10 años, contando con el apoyo de Yarsi Arias y París Aguilar, así como en los aspectos técnicos, con Nancy Audelo, Patricia Martel y Cristina Palacio,
Ha coordinado las series compuestas por 5 o 6 programas devocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio sobre la historia de la alimentación en México, elaborados para la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Si bien incursionó en la antropología física forense, campo que propiamente inició en México y abrió las puertas a que el maestro Arturo Romano lo desarrollara, su interés académico se ha orientado básicamente por la necesidad de articular los saberes médicos y biológicos con los antropológicos para la incorporación y o atención de los problemas de salud. Ello lo ha llevado a abordar temas muy diversos en los que siempre ha mantenido la perspectiva antropológica. Desde luego, todos aquellos que le han permitido proponer nuevos puntos de vista sobre la relación entre médicos y pacientes. Ha tocado la distinción entre el problema de salud, padecimiento y enfermedad, así como la atención, cuidado y tratamiento, el ejercicio médico en contextos interculturales, entre muchos otros. Ha realizado estudios sobre osteología, crecimiento y desarrollo en niños, jóvenes y adultos, evaluación antropométrica del estado de nutrición y ha abordado el gran tema sobre el proceso de envejecimiento bajo una perspectiva antropológica. El día de hoy destacamos el interés que mantiene hace más de 45 años por el estudio del proceso de alimentación, nutrición y cultura alimentaria, tema que habían abordado marginalmente sus maestros Gonzalo Aguirre Beltrán y Eusebio Dávalos Hurtado, así como Isabel Kelly. Entonces, un campo de conocimiento muy poco trabajado y que él se decidió a enfrentarlo y desarrollarlo ampliamente. En la última parte de este relato, a grandes rasgos hemos esbozado el perfil académico y lo que ahora llamamos productividad de Luis Vargas. Pero al conocer un poco sobre su desarrollo humano y académico, entendemos más los rasgos de la persona a la que hoy reconocemos. Un hombre que ha sabido aprovechar lo que le ha brindado la vida, amplia cultura y manejo de idiomas, sin duda una memoria asombrosa, trabajador, ordenado, ávido de saberes múltiples que en la práctica articula en todo momento bajo su pensamiento disciplinario, comprometido, entusiasta con él y los demás, motivador de vocaciones y muy generoso. Luis Alberto tiene claro que comer es un acto social y justo en ese acto ha compartido amenas charlas con amigos y colegas, práctica que sin duda le lleva a tejer las amplias redes académicas y sociales que mantiene en México y en el extranjero. No podemos finalizar sin mencionar la riqueza de su mundo familiar. Su compañera de vida y apoyo en su actividad profesional, Leticia Casillas Verbo, médica con estudios en antropología, celebraron su boda el 17 de mayo de 1968. Sus hijos, Luis Javier, que nació durante sus estudios en París, Alejandro y Leticia Adriana, quienes son sus respectivas y que con sus respectivas parejas, Marta Herrera, Blanca Gamboa y Carlos Báez, les han dado 8 nietos, Santiago y Diego, Ana Sofía, Sara Emilia y Víctor Javier, y María Fernanda, Paola y Daniel, todos fuente de vida para Luis y Leti. Hasta aquí, de manera breve, pero con el cariño y respeto, hemos tratado de destacar algunos pasajes más relevantes de la ontogenia de Luis Vargas, quien hace años, con la generosidad que lo caracteriza, nos permitió realizar una serie de entrevistas de cuyos materiales se desprende parte de esta semblanza. Gracias por su atención. Muchas gracias, María. Y ahora le pasamos el micrófono al doctor Juan Rivera, quien también ofrecerá algunas palabras. Muy buenos días.
a todas y a todos. Quisiera yo, en primer lugar, agradecer a Rosa María Ramos, a Rafael Pérez Taylor, a Sara Barguil por la oportunidad que me dan de estar aquí. La verdad es que desde que me habló Rosa María me emocionó mucho el homenaje al doctor Luis Alberto Vargas, y la razón por la que me emocionó mucho es que el doctor Vargas fue mi maestro, como fue maestro, creo yo, de casi todas las nutriólogas y nutriólogos que estudiaron en la Ibero. Pues ya hace por ahí, Marta Kaufer debe acordarse, pero como 45 años que fue mi maestro Luis Alberto. Y yo la verdad siempre he estado muy agradecido con mis profesores, desde los de primaria hasta los profesores de doctorado, pero hay algunos profesores que tienen un papel especial en la vida de uno, y Luis Alberto fue uno de ellos. Esos profesores que inspiran, esos profesores que además de su calidad didáctica, de su preparación, que a Luis le sobran, de esa gran capacidad que tiene de impartir una clase de manera muy interesante, muy amena. Pero lo que a mí más me motivaba y realmente me influyó por parte de Luis Alberto fue esa gran capacidad que tiene de relacionarse con las personas, de interesarse en las personas, de mostrar respeto por la individualidad de cada quien, esa gran bonomía que lo caracteriza, su caballerosidad, que desde un principio me llamaron la atención. Pero además de todo, los conceptos que yo aprendí de él influyeron en mi vida. Fue uno de los factores, obviamente no el único, que me llevó a dedicarme a la nutrición y la salud pública, a valorar mucho la cultura como un elemento fundamental que explica la conducta alimentaria de las poblaciones, y además a apreciar a lo largo de toda mi vida la antropología y a trabajar con colegas antropólogos a lo largo de toda mi vida. De modo que, pues por todo eso, por esa relación que mantuvimos Luis Alberto y yo y varios de los alumnos, me dio mucho gusto. Algo que todavía recuerdo es rara vez un profesor, es decir, el trato con los profesores era pues en las aulas y a veces en la biblioteca, pero yo me acuerdo muy bien que Luis Alberto Vargas abrió las puertas de su hogar en 2 ocasiones para llevarme a su biblioteca y para prestarme algunos volúmenes que me ayudaron en un trabajo que estaba yo haciendo para su clase, y eso denota la vocación de maestro, es decir, tomarse el tiempo personal, robarle el tiempo a su familia para apoyar a sus alumnos, de modo que de Luis Alberto no tengo más que cosas buenas que decir y un agradecimiento de por vida. Así que pues es un gusto estar aquí. Les agradezco, Rafael, Rosa María, el haberme invitado. Y yo voy a hablar y voy a pegarme al tiempo de no más de 20 minutos. Primero voy a platicar de algunas contribuciones de las muchas que de Luis Alberto, destacar algunas que me parecen muy importantes para el tema de nutrición y salud pública. Después voy a presentar evidencia de cómo ha evolucionado la alimentación y la nutrición en México de una manera, un brochazo realmente, y después voy a pasar a leer algunas reflexiones que Luis Alberto hace en una obra junto con otro de mis grandes profesores, el doctor Burgis, que ahí está, y que ellos reflexionan sobre este fenómeno de la epidemia de obesidad
y qué es lo que la origina, y luego pasaré a algunas conclusiones. Entonces, si me haces favor, Rosa María, de pasar la siguiente. Algunas de las influencias de Luis Alberto en el campo de la nutrición y salud pública. Bueno, una de ellas desde luego es la evaluación antropométrica del estado de nutrición poblacional. Él desde luego trabaja en ese tema, pero además de todo desarrolla algunos cuadros con información antropométrica de población mexicana que pueden ser, que en algún momento se usan como referencia. También destaca mucho su interés por la historia de la alimentación en México, enfocándose mucho en el estudio del periodo prehispánico, pero luego de los cambios que se han sucedido y de la continuidad, es decir, cambios y continuidad de la alimentación, y particularmente en algunos grupos indígenas, pero también en la población en general. También ha incursionado en el estudio de las transiciones nutricionales en México. Estamos ahora enfrentando una de las transiciones, pero ha habido varias. Describe con mucho detalle el contexto antropológico alrededor de la seguridad alimentaria, el papel de la cultura en la alimentación de los mexicanos, la caracterización de la cultura alimentaria en México y, entre paréntesis, la importancia de esa cultura alimentaria como una de las, diría yo, de los factores que mantuvo durante años a la población mexicana en un estado de nutrición razonable, y cuando no había grandes carencias, desde luego. Contexto de la evolución biológica de la alimentación del humano desde el Homo de hace 2.5 millones de años hasta nuestros días, y esa, yo recuerdo en sus clases, ese llevarnos a hablar de la evolución del humano y de cómo se han ido modificando los hábitos de alimentación, y estos a su vez cómo influyen en la modificación del humano, era fabuloso. La siguiente, por favor. El contexto cultural y su influencia en la nutrición, la lactancia materna, la obesidad y varias enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, la influencia de la cultura en la nutrición y en la salud directamente. Destacar desde luego que ha sido maestro de varias generaciones de médicos, licenciados en nutrición, antropólogos, etcétera, pero en el tema que me trae aquí, sobre todo salud y nutrición de médicos y nutriólogos, ya comenté que tuve la suerte y el honor de ser su alumno, y también destaqué ya las características de Luis Alberto, su sabiduría, la profundidad conceptual, la originalidad, la caballerosidad, la empatía, el respeto por los demás, y yo diría que una de sus principales características, la bonomía. Paso entonces ahora a hablar un poquito de cómo ha evolucionado la nutrición en México, pero antes quiero destacar una obra. En el año 2012 publiqué con un grupo de colegas, con el apoyo de la Academia Nacional de Medicina, la UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública, la obra Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado. Y en ella pues, le pedí a mis dos profesores, a Héctor y a Luis Alberto, si nos podían escribir un capítulo de libro sobre los fundamentos biológicos y culturales de los cambios de la alimentación que conducían a la obesidad, y ellos agregaron este otro subtítulo, el caso de México en el contexto general de la humanidad. Y destaco esta obra porque es una de mis obras predilectas. Yo la leo y cada vez que la leo encuentro más conceptos interesantes que ayudan mucho a explicarnos esta epidemia de obesidad y diabetes que empezó pues hace 30, 40 años en México. La siguiente, por favor. Paso ahora entonces sí a hablar de la evolución histórica de la nutrición en México. No hay mucha información detallada respecto a la magnitud y distribución de la mala nutrición, tanto desnutrición como obesidad, en el ámbito poblacional en México antes de la década de los 40. Pero hay un estudio clásico realizado en comunidades del Valle del Mezquital que publicó el doctor Richmond Anderson y colaboradores en 1946, y que habla sobre la situación de alimentación y nutrición
poblaciones, de una población otomí en esa época, de 1943 a 44, la siguiente. Y aquí quiero destacar, si me das favor de pasar la siguiente, eso. Fíjense nada más las fuentes de calorías en la dieta de esta población. La tortilla y el pulque aportaban casi el 90% de las calorías que consumía la población, 90%. Y vean ustedes cómo para llegar a casi el 100% había solamente frijoles y algunos vegetales. Esa era, digamos, la pobreza de la alimentación en esa comunidad, y destacar entonces la gran importancia que tenía la tortilla como la fuente principal del alimento. Si le das la siguiente, Rosa María, en proteína, increíble, la tortilla y los frijoles explican pues casi el 90% del total de proteínas. La proteínas de origen animal solamente el 4.8% del total de todas las proteínas. Y luego de carbohidratos, pues evidentemente la siguiente, tortillas y frijoles. Si me pasas la siguiente, creo que vas al revés, eso. Y luego en grasa también la tortilla, increíble, o sea que la fuente de grasa era la tortilla. Entonces esto habla de el tipo de alimentación, claro, en una comunidad indígena pobre del Valle del Mezquital, no se puede generalizar, pero es algo notable. La siguiente, por favor, la siguiente. Sí, por favor. Aquí habla también, si me pasas las dos que siguen para remarcar, el consumo calórico de la población desde un año hasta más de 50 años, y vemos cómo el porcentaje del consumo recomendado era de 82% en hombres y 73% en mujeres, es decir, estaban consumiendo entre 70 y 80% del total de calorías recomendadas. En esa época las recomendaciones calóricas estaban muy exageradas, pero aún puse en rojo las recomendaciones actuales para una población físicamente activa. Pues de todas maneras tenemos un consumo de 2.400 calorías en hombres cuando se requerían alrededor de 2.800, y de 1.800 en mujeres adultas cuando se requerían alrededor de 2.200. Repito otra vez, en una población físicamente muy activa. Entonces, bueno, esto pues habla de una situación en donde el problema principal desde luego era la desnutrición, la carencia de energía y de nutrientes. La siguiente, por favor. El peso corporal de los indígenas no se ve ahí muy bien, la siguiente, por favor, pero ahí destaco que, por ejemplo, si vemos ahí en el caso de los hombres de 21 a 50 años, pesaban 56 kilos cuando debían pesar alrededor de 61, es decir, había un déficit de peso en casi todos los grupos de edad, no solamente los niños, sino también los adultos. Las siguientes dos, por favor, la siguiente también, y no, la previa. Y en el caso de sobrepeso y obesidad, es decir, más de 10% de sobrepeso, era solo el 3.3%, es decir, en esa época obviamente no había sobrepeso. Y en el caso de desnutrición o bajo peso, en la población en general era 36%. Estamos hablando de una situación completamente diferente a la que estamos viviendo el día de hoy. Repito, no es representativa de todo el país, pero sí de una comunidad, y el día de hoy, como vamos a ver, en esas comunidades las condiciones son muy diferentes. La siguiente, por favor. Aquí lo que hice fue tomar los datos de Anderson y colaboradores en 1943 y grafiqué el porcentaje de personas que tenían más de 10% del déficit de peso para la edad, es decir, los que tenían bajo peso, 53%, y tomé datos del 2006 de zonas rurales en México, y vean cómo en el 2006 en zonas rurales pues, estábamos hablando del 23% de población que tiene bajo peso. Y luego del lado derecho tomé el puntaje Z de peso para la edad.
El puntaje Z debería ser de 0 si uno busca, digamos, una población que tiene una nutrición adecuada. Y vemos en 1943 el promedio estaba casi en -2 desviaciones estándar. Ese era el promedio de la población, y el promedio de la población en zonas rurales del 2006 pues estaba ya muy cerca de la normalidad, lo que habla también de estos grandes cambios que ha experimentado México. La siguiente, por favor. Y ahí vemos la prevalencia de bajo peso. Nuevamente vemos prevalencias, esto ya no es tan antiguo, en 1974, 79, 88, de los estudios que hicieron el doctor Subirán y Adolfo Chávez, y cómo a lo largo del tiempo, ya con las encuestas nuestras, en zonas rurales en rojo va disminuyendo esa prevalencia de bajo peso, hasta que en el 2012 en zonas rurales es de solo 4.6%, en zonas urbanas 2.2%. Ya no grafiqué 2016, más o menos se mantuvo igual, y ahora en el 2018 estamos haciendo la próxima encuesta y yo esperaría que disminuya aún más. Entonces vemos cómo ha evolucionado el asunto de la desnutrición en México. La siguiente, por favor. Y vemos ya con todos los datos de nuestras encuestas, la siguiente, una gran disminución, por ejemplo, en el retardo de talla. Si me hace el favor de pasar la siguiente. Ahí está. Una gran disminución en retardo de talla, en bajo peso, en emaciación, y pues un aumento en sobrepeso y obesidad, aunque últimamente en los niños pequeños ha habido una disminución porque los niños están creciendo más. Y sabemos que para la clasificación que se usa de índice de masa corporal, la talla es el denominador. Si aumenta la talla, disminuye la prevalencia. Pero en realidad vemos que ya empezamos a tener desde los bebés problemas de sobrepeso. La siguiente, por favor. Y esta ya es la tendencia o la epidemia de obesidad. Y vemos, por ejemplo, en 1988 el 35% de todas las mujeres de 20 a 50 años, 49 años, 34% tenían sobrepeso u obesidad, y el día de hoy estamos en 73%. Cuando vemos obesidad pasamos del 9% a 37%, y vemos lo mismo en adolescentes, pasamos de 11% a 39% en estas 3 últimas décadas, y lamentablemente pues la situación sigue en aumento. La siguiente, y vean ustedes en las mujeres urbanas, sigue aumentando, pero ya a un menor ritmo el sobrepeso, y quiero sobre todo mostrar la siguiente, que es en zonas rurales, y vean cómo en zonas rurales sigue aumentando la obesidad. En este momento ya en zonas rurales tenemos pues 73% también, pero vemos que eso es el lugar donde siguen todavía en aumento, en las mismas comunidades donde en 1943 había 3% de personas con sobrepeso. Vean ustedes este contraste, esta verdadera epidemia que estamos viviendo el día de hoy, y un poco las reflexiones que de esto se derivan y que voy a presentarlas. Antes, este es un estudio que vamos a publicar en la revista Lancet ahora en enero, que es un estudio en donde estamos mostrando los efectos que está teniendo el sistema alimentario sobre la salud del planeta, sobre la salud ambiental del planeta. Pero esta gráfica lo que hace es que presenta en medio el consumo óptimo por grupos de alimentos, ya considerando los efectos en el ambiente, es decir, los efectos en la salud planetaria. Como verán ustedes, el consumo de carne roja, ahora la recomendación es disminuirlo notablemente porque tiene un impacto muy grande en el ambiente, y esto yo creo que va a valer muchos enemigos a los autores, pero bueno, es que en realidad si no lo hacemos, el planeta quién sabe a dónde va a llegar. Pero vean, del lado derecho tenemos el consumo de México, del lado izquierdo el consumo global, y vemos que en México tenemos consumos muy bajos de frutas, de vegetales, de nueces y semillas y de leche. Tenemos consumo de granos enteros
que son alrededor de lo que se propone, aunque aquí estamos considerando la tortilla todavía como de grano entero, y eso está por debatirse porque mucha de nuestra tortilla de maíz en realidad ya no es de grano entero, entonces está sobreestimado. Leguminosas nosotros estamos más o menos bien, el mundo está muy bajo, y en carnes rojas nosotros estamos pues ya de acuerdo a la nueva propuesta 4 veces por arriba. En embutidos, que la recomendación es 0 porque son carcinógenos, estamos consumiendo 10.5 gramos por día, y en bebidas azucaradas somos los campeones mundiales, 580 gramos, el mundo consume 101 y la recomendación es consumir 0. Entonces, bueno, este tipo de patrones alimentarios son los que se asocian con este aumento en el sobrepeso y la obesidad. Pero veamos ahora las reflexiones de Luis Alberto y de Héctor Burges sobre esto que a mí me parecen muy valiosas y por eso quise traerlas aquí. Dice, la forma en que se alimenta un grupo humano es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen múltiples factores, tanto de naturaleza biológica como de carácter social, en el marco de la cultura, para que no se nos olvide a la hora de desarrollar intervenciones la importancia del marco de la cultura y también la naturaleza biológica y social. La alimentación humana ha cambiado en respuesta a las condiciones ambientales y a acontecimientos tan trascendentes como la incursión de nuestros antepasados en las sabanas, acompañada de la adopción de la postura erecta, el desarrollo notable del encéfalo y el acortamiento del intestino, algo muy importante que pocos autores traen a colación, el uso y posterior dominio del fuego y el surgimiento de la civilización a partir de la domesticación de plantas y animales. O sea, este contexto histórico evolutivo es algo que frecuentemente se nos olvida y que tenemos que tener siempre muy presente. La siguiente, por favor. Dice, las conductas que favorecen la epidemia de obesidad en México, que acabamos de ver, se originan desde la infancia y están arraigadas, por lo que es muy difícil modificarlas sin un conocimiento de la cultura alimentaria, su dinámica y sus codeterminantes geográficas, económicas e históricas. Y hace alusión a esto que también me parece es fundamental. Dice, hacia mediados del siglo XX, por ahí por 1950, 60, 70, en México existía una tradición alimentaria en la que se mezclaban los aciertos de la cultura alimentaria mesoamericana con la de origen mediterráneo y árabe traída por los colonizadores, que excepto por los sectores con limitaciones económicas o aislamiento geográfico, permitía una alimentación equilibrada, variada y saludable. Si nosotros vemos el índice de masa corporal de los mexicanos en esas épocas, el promedio del índice de masa corporal pues era realmente compatible con una población sana, con desde luego ciertos porcentajes, desde luego de personas con sobrepeso y obesidad, que sabemos hay proclividad por razones de genética, y también algunos de bajo peso, pero en general tenemos un promedio muy apropiado y se disparó hace más o menos entre 30 y 40 años. Esta rica tradición perduró hasta hace unos 30 años, en 2012, es decir, ahorita serían 36, 37 años, cuando la prevalencia de obesidad en México era todavía baja e inició el surgimiento de una epidemia de rápido crecimiento en prevalencia y gravedad y de aparición en edades cada vez más tempranas. La siguiente. Y para mí estas dos reflexiones son verdaderamente fundamentales, no solamente desde el punto de vista conceptual y teórico, sino hacia dónde deberían ir las políticas públicas. Fíjense lo que dicen aquí Héctor y Luis Alberto. El elemento desencadenante de esta epidemia es una transformación cultural muy profunda, de tal magnitud que ha inducido a sectores importantes de la población a abandonar sus costumbres, a cambiar sus valores y a adoptar masivamente nuevos patrones de vida que han distorsionado gravemente su forma de comer y su gasto energético, con el resultado fisiológico natural de la acumulación de tejido adiposo.
creo que es para mí la explicación más completa y amplia que se tiene de este fenómeno. Y esta última, pues que es la digamos, reflexión con la que yo terminaría, que es esta transformación cultural paralela a la urbanización acelerada y la globalización, ha sido propiciada por las fuertes presiones mercadológicas y el consumismo característicos del sistema actual, y por la pérdida de la cultura alimentaria protectora desarrollada durante milenios. Increíble, una cultura que desarrollamos, que nos protegió, que nos blindó, que mantenía nuestra salud, nuestro peso corporal en condiciones adecuadas, y estas grandes transformaciones, y ellos destacan mucho las fuertes presiones mercadológicas y el consumismo característico de nuestro sistema, están distorsionando nuestra cultura alimentaria. Y platicando recientemente en un coloquio que organizó la FAO y el IFPRI, hablaba yo de que era indispensable dentro de las políticas actuales buscar el retornar a una cultura alimentaria que nos proteja, que no tiene que ser idéntica a la previa, porque todo el mundo dice, no, es que tú no puedes echar el reloj para atrás. Bueno, pero sí podemos tener una cultura que sea mayoritariamente la que nos legó nuestra, pues, digamos, nuestros antepasados. Y hablaba alguien que eso era imposible, decía, la única esperanza que tiene la humanidad es que la industria alimentaria empiece a hacer productos saludables. Y decía, oigan, unas papitas fritas, ¿cómo puedes volverlas saludables? Un refresco, pues es difícil volverlo saludable. Y yo les ponía un ejemplo, yo les decía que ha habido grandes movimientos en la historia que han revertido tendencias. Por ejemplo, la lactancia materna en el mundo llegó a un punto en el que estaba la lactancia materna exclusiva a un nivel bajísimo. En ese momento nadie hubiera pensado que un movimiento iniciado por sanitaristas, por médicos, que revirtiera esa tendencia, y que el día de hoy países como Brasil tienen casi 50% de lactancia materna exclusiva. Yo creo que sí necesitamos iniciar un movimiento social para retomar esta cultura alimentaria que nos ha protegido durante tantos años. Y concluyo, la siguiente por favor. El doctor Luis Alberto Vargas es un pionero de la antropología de la alimentación y la nutrición y de sus relaciones con la salud pública en México. Docente de varias generaciones de médicos y nutriólogos, investigador original y divulgador de la ciencia. Gracias, doctor Vargas, por su importante legado. Su visión y reflexiones han contribuido a entender el papel de la cultura en la alimentación, la nutrición y la salud pública, y son fundamentales para el diseño de acciones de política pública para mejorar la nutrición y la salud de los mexicanos. Muchas gracias, doctor Vargas. Muchísimas gracias, doctor Juan Rivera Marco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, por esta interesantísima conferencia. Y ahora quisiéramos solicitar a dos queridos miembros de esta comunidad del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Leopoldo Baliñas y María Elena Ruiz, que por favor pasen a esta mesa, que compartirán también con nosotros las palabras que han preparado. No tengas miedo.
comenzar primero agradeciendo a María la invitación y a darnos oportunidad a Malena y a mí de decir de viva voz, sí, y lo que pensamos de Luis. El trabajo lo hemos hecho juntos, pero queríamos justamente cada uno hablar por su parte, porque somos demasiado metiches. Entonces comienzo yo, luego habla Malena. Es la parte que no aparece en el currículum, y si aparece lo borran, ¿no? Pero bueno. Podemos comenzar diciendo que, como bien sabemos, la historia de las instituciones es justamente la historia también de sus instituciones. Es decir, que la historia del IIA, Instituto de Investigaciones Antropológicas, como institución, es a la vez la conjunción de historias de personas e incluso de lugares que se convirtieron en instituciones, en los infaltables. No estoy hablando en términos académicos, lo estoy diciendo en el más coloquial sentido. La historia del IIA no se puede entender, no se debería entender sin ese conjunto de historias. De esas historias de todas esas personas que a la corta o a la larga han sido parte vital o importante del instituto. Litvak, Comas, Pepe Rendón, por citar solamente algunos de nuestros ausentes. Historia que, por cierto, no se apega a valores de verdad o a principios académicos. No, es la historia que en el día a día narramos, evocamos, de la que nos acordamos y no pocas veces empleamos como marco comparativo. El doctor Luis Vargas es indudablemente una de esas instituciones de las que estamos hablando. Por cierto, es curioso que él, como un muy pequeño grupo de investigadores, desde siempre ha cargado con el epíteto de doctor, ¿sí? No por el estetoscopio que no usa aquí. Si bien es cierto que el tuteo ha sido la forma generalizada de su trato con nosotros, con todos nosotros, también es cierto que su título nunca ha sido motivo de corrección o de exclusión. Sí, el ahora cada vez más clásico y tradicional, uso mi nombre para no ofender. Oye, Polito, doctor Polito. Y nuestra participación en este homenaje, en este reconocimiento, pretende ser una forma modesta, simple, explícita para agradecerle a Luis por ser y hacer lo que ha sido y lo que ha hecho aquí en el IA, en especial por la manera de relacionarse, si no con todos nosotros, sí con la absoluta gran mayoría de nosotros. No nos referimos a su labor académica en los campos de la investigación y la docencia, porque de hecho es más que evidente que la labor de opinar sobre ello no nos compete a nosotros. No, nosotros vamos a hablar de sus quehaceres que han significado, y esta es nuestra opinión, que este instituto sea un lugar institucional, de cierta manera agradable, es decir, que sea un instituto, no la oficina o el lugar de la chamba a donde se asiste, se firma, se da cumplimiento con las formas, se saluda, se toma el café y se dan informes. Comenzamos desde casi el principio. A Luis le tocó enfrentarse como parte del equipo directivo del IIA, siendo el secretario académico y Litvak el director, a varios hechos que en su momento fueron significativos para la vida del instituto. Por un lado, los cambios de sede, ¿sí?, por decirlo así. Primero, de un reducido piso de la Torre 1 de Humanidades a un edificio de 3 plantas. Y segundo, de ese edificio de 3 plantas a este enredado laberinto. Por otro lado, le tocó también resolver, no se me ocurre por ahora otra manera de describir el hecho, el dilema del crecimiento abrupto del personal, debido en particular al ingreso de un número significativo de, en aquellos tiempos existentes, ayudantes de investigador. Malena y yo lo fuimos. ¿Sí? Este crecimiento no era puramente cuantitativo, pues el ingreso de ayudantes significó la presencia de personal académico de poca o nula experiencia en el trabajo antropológico y su adscripción o asignación a determinado proyecto de investigación. Más tarde, el crecimiento de personal se dio gracias a la adopción de los jubilados del INA, gracias al cual entraron gente que por alguna razón el INA me había agradecido su participación. Sí, la maestra Dalgren, Villarroja me parece también, y por esos tiempos también la llegada de los, así llamados por nosotros, refugiados del Centro de Estudios Mayas, Arzápalo, Serrano, Cristina Álvarez, Ernesto Vargas. Por otro lado, también le tocó el periodo de huelgas de la UNAM, ¿sí?, incluyendo la del 77, con todo y la toma de Seúl por parte de la policía y el encierro de algunos de nuestros miembros, ¿sí?, y las divisiones con las que había que lidiar en el periodo de huelgas,
pues el instituto había investigadores políticamente activos y participativos. También le tocó ser responsable, al menos como parte del equipo directivo, del surgimiento del, en ese tiempo, doctorado en antropología y la concomitante división generada. Unos querían, otros no la querían. De hecho, gracias a ese jaloneo surgió nuestro colegio de personal académico. Esto tal cual no sería digno de mencionarse si no hubieran sido visibles tanto Litvak, el director, como Luis, el secretario académico. Un constante enfrentamiento entre el optimismo y el pesimismo, entre el ahoritita mismo y el hay que hacer los trámites o los espérate tantito. Alguien tenía que apaciguar o calmar o ser como una especie de mediador entre la agitación de aguas, que era el doc, ¿sí?, y las posibilidades y los procedimientos, que era el doctor. Esto obviamente generó desencuentros, el más famoso con Genovés, ¿sí?, pero a la larga la vida institucional es así, es un ir y venir entre el así quiero y el así se debe de hacer. En este ir y venir hubo hechos que consideramos importantes en la vida temprana del IA y de los que Luis fue actor. Uno de ellos fue la actitud de Luis, no solamente como secretario académico, esto lo ha sido todo el tiempo, porque ello se podría considerar como es que esa era su obligación, sino la que tuvo en la vida cotidiana y tiene en la vida cotidiana del instituto. Hablamos de su siempre estar al tanto del quehacer de todos nosotros. Estamos a estar al tanto y mostrar interés de nuestros proyectos y nuestras obligaciones. Si por ahí se encontraba algún libro, una nota periodística, hasta un disco, lo que fuera, nos hablaba de ello y no pocas veces incluso nos lo daba. Hubo y sigue habiendo detalles tan raros o peculiares como recomendarnos e incluso regalarnos alguna novela que, según él, pudiera ser un tema de nuestro interés en lo académico. Esto es algo que vale la pena agradecerle, en verdad, porque esto es hacernos existentes, visibles. ¿Sí? Y esta misma preocupación, por decirlo así, se traducía en una búsqueda de espacios de divulgación mucho más amplios, desde involucrarnos para hacer los guiones para la serie de programas Introducción a la Universidad, transmitidos por Fundación Cultural Televisa y UNAM a finales de los 70, hasta hacernos ir a hospitales, al Hospital General o al 1 de octubre, a darle pláticas a los médicos sobre la importancia de la antropología en la relación médico-paciente, o conectarnos con la radio comercial, para dar pláticas o participar en diversos eventos de divulgación, haciendo presente al instituto y a la antropología en general, haciéndola presente en la calle. Lo mismo era haciéndonos participar en diplomados o ciclos de conferencias, como el ciclo La Tercera Edad a través del tiempo, organizado por varias organizaciones, que nada más tengo las iniciales y puedo estar haciendo nomás, ¿no? Pero bueno, estos son relacionados con la vejez. Por cierto, mi vecina, creo que nada más la vemos cuando hay que ir por los materiales, por lo del temblor, ¿sí?, es una maestra jubilada. Un día me habló de Luis, que por ser mayor de edad, sí lleva la lectura. Y también en mi casa me han dicho que en un taller del Centro Universitario Tlatelolco, que el taller se llama Gimnasia Suave para Adultos Mayores, ¿sí? Uno de los artículos de Luis es lectura obligada. Esto obviamente Luis no lo hacía solito, no, había personas dedicadas a los enlaces, a los contactos. Pero el chiste es poner a trabajar a la maquinaria, siendo uno parte de esa maquinaria y no simplemente delegar las funciones. Me interesa destacar aquella ocasión en la que, como parte del interés por sacar a la antropología a la calle, para que el conocimiento generado sirviera de algo, recordemos que antes no había puntitos, por lo tanto el conocimiento generado no servía ni para hacernos creer que somos buenos o que servimos para algo. El proyecto, si no mal recuerdo, era uno de salud reproductiva, y parte del proyecto era el valerse de agentes sociales cotidianos, como los merólicos, para que mediante ellos nuestro hacer, pero más precisamente nuestros consejos o recomendaciones sobre salud reproductiva, llegaran de manera más efectiva a donde debían de llegar. Se supone que luego de unos cursillos y unas pláticas con algunos merólicos, ellos, en su rutina laboral, difundirían esos consejos y esas recomendaciones. Es decir, que los merólicos no solamente se pelearían con Chimino, el animal del demonio, ni nada más pintarían su raya mandando atrás de la raya al respetable, porque
estaban trabajando, sino que iban a dar consejos de salud reproductiva. Para ello, Luis presentó un ejemplo. ¿Sí? Espero que en realidad haya sido él el que lo organizó. Es que solo a él se le podría ocurrir esto. ¿Sí? Estábamos en el auditorio del viejo instituto, el edificio que ahora es de la ENALT. ¿Sí? Y un merolico nos iba a mostrar su rutina y las estrategias que él consideraba adecuadas para difundir las recomendaciones. El detalle es que esto fue en el auditorio del instituto, ¿sí? No en alguna banqueta. Estaba parado en ese momento el desdichado merolico detrás de la mesa. De hecho, ahorita me siento así. Con su parafernalia, botellitas, fotos de mentado chinino, etc. Enfrente de él, como en todo auditorio de la UNAM, el selecto grupo de antropólogos, ¿no? Presenciando solemnemente su rutina. ¿Sí? Esto para que viéramos cómo es que combinaba su quehacer laboral con las recomendaciones o sugerencias de salud. Sí, en un auditorio, ante un público sentado y con cara de inteligentes. De hecho, nunca supimos en qué acabó este proyecto. Debe estar ahí todavía, ¿no? Ah, sí, qué maravilla. No, pero no solamente se publicó, se publicó en la revista de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, este interés por hacer visible la antropología hecha en la UNAM ha sido una constante en Luis. Programas de televisión, diplomados, ciclos de conferencias, ¿no? Su participación e involucramiento en los proyectos interinstitucionales también son dignos de mencionarse. Siempre dispuesto a trabajar con otros especialistas. ¿Sí? Aquí destacaría yo, como ejemplar botón, la asesoría que recibió de Rocío Mandujano, especialista en lexicografía de la Academia Mexicana de la Lengua, en relación a un glosario de términos relacionados con la alimentación. Luis no ha dejado de ser el hombre del saludo, del comentario, de la anécdota, siempre relacionado todo con nuestros haceres. ¿Sí? Esto es, en pocas palabras, lo que nos hace reconocer y agradecerle a Luis por su trato, por hacernos sentir visibles, por divulgar nuestros quehaceres y por involucrarnos en esa divulgación. ¿Sí? Estamos de acuerdo con Infante, 1954, celebremos, señores, con gusto. Bueno, siguiendo lo mismo de Polo, que lo hemos hecho prácticamente entre los dos, comento que para muchos de nosotros el nombre de Luis Vargas trae recuerdos agradables de tiempos pasados, cuando aún se ingresaba por concurso al instituto como ayudante de investigación, categoría hoy inexistente. En ese entonces, 1976, cuando ingresamos, se desempeñaba como secretario académico, demostrando una gran capacidad de comunicación, atendiendo 2 o 3 teléfonos a la vez, además de escuchar personalmente a 3 o 4 colegas del instituto con diferentes asuntos, tanto de índole académico como administrativo, siempre con comentarios positivos y adecuados al problema que se presentaba. Igualmente nos invitaba a participar en los distintos eventos del instituto en la UNAM y fuera de esta. Por ejemplo, en las jornadas de alimentación prehispánica, presenté una conferencia sobre los instrumentos para procesar el maíz y otras plantas, tratándose específicamente de las piedras de moler o metates y los molcajetes, elementos domésticos imprescindibles en la época prehispánica y aún hasta nuestros días, aunque en la vida moderna fueron sustituidos por la licuadora, picadica y los molinos eléctricos. Aquí surgió de mi parte una pregunta: ¿por qué las salsas que se trabajan en el molcajete tienen un sabor y consistencia diferente a los que procesan en la licuadora? A lo que Luis contestó que el molcajete no se muele de manera uniforme, en parte se tritura, quedando partículas, que no sé cómo las mencionó, no me recuerdo, que son las que dan el sabor diferente. Consideramos importante destacar la oportunidad que facilitó a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 1, Gabino Barrera, dirigidos por la maestra Laura Lidia, de montar la ofrenda del Día de Muertos, dedicada a los ausentes del instituto, tanto académicos como administrativos. No podía faltar en ese evento la costumbre de brindar con tamales de atole procedentes de Xochimilco.
Ávido lector no solo en las obras relacionadas con su profesión de médico y antropólogo físico, sino en todos los aspectos culturales, lo que le ha permitido estar siempre a la vanguardia. Finalmente queremos decir que para quienes conocemos a Luis desde hace tiempo, la calidad humana que lo caracteriza y que se ha incrementado a lo largo de los años, preocupado por los problemas de índole personal de todos los que formamos el IIA. Destaca entre nosotros el de la orientación médica para quienes lo necesitamos. Consideramos oportuno hacer patente nuestro agradecimiento y reconocimiento al investigador, compañero y amigo por su incansable dedicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena Polo, por estas palabras que nos hacen, pues a muchos de nosotros, conocer una dimensión del profesor Vargas de la que no estábamos al tanto. Y bueno, me parece que es momento de hacer una pausa. Queremos invitarlos a compartir unos ricos atoles y tamales que nuestra amiga Cristina Palacio, querida colaboradora desde hace muchísimos años del profesor Vargas, ha preparado para el día de hoy. También que visiten la mesa de Cuadernos de Nutrición. Cuadernos de Nutrición nos hizo el favor de traer una buena parte. Vi que hay una gran diversidad de ejemplares. Es la revista, como mencionó Rosa María, en la que el profesor es parte del consejo del comité científico y además es autor asiduo de esa revista. Entonces pueden pasar también a revisar esos y adquirir esos números. Y también mencionarles, porque bueno, ha sido un esfuerzo muy importante, notable, además, bueno, enriquecedorcísimo para todos los que trabajamos sobre alimentación y nutrición. El equipo responsable de la biblioteca de este instituto, la biblioteca Juan Comas, David García, Alicia Cervantes, quien está a cargo, Juan Manuel Zurita, hicieron una excelente selección del material especializado en alimentación y nutrición de nuestra biblioteca. Han salido joyas, maravillas, entonces pueden pasar también a revisarlas. Y bueno, la idea era que mucho de ese acervo fue construido por la curiosidad del profesor Vargas, que todo el tiempo está actualizando esta biblioteca, pero desde hace muchísimos años. Entonces tenemos material fantástico de otros países de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, de diferentes lugares de México. Entonces también, si quieren pasar a ver ese excelente, maravillosa idea que tuvieron por parte del equipo de la biblioteca de Juan Comas, por hacer esa muestra en estos 2 días de homenaje. Pues muchas gracias y